Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a ver una primera parte sobre vectores. Vamos a ver la definición de vector, vector fijo, vector de posición, hablaremos de dirección, sentido, módulo y las operaciones básicas con vectores. En primer lugar, un vector es un segmento orientado como este, es decir, una flecha, que normalmente se suele denotar con una letra minúscula como la U o la V, o la W, la que sea, con una flechita encima indicando que es un vector. Todo vector va a tener una serie de propiedades, como son su módulo, que lo que indica es qué longitud tiene el vector, cuanto más largo, más módulo tiene. Por otro lado, podemos hablar de dirección, y cuando hablamos de dirección nos referimos a cómo está posicionado este vector en el plano. Es decir, tiene que ver con la recta que contiene a dicho vector. Por ejemplo, este vector podría estar dentro de esta recta, que es la que le da la dirección. Y también de alguna manera está relacionado con la inclinación del vector. Cuanto más inclinado, pues tendrá una dirección distinta. En cuanto al módulo, bueno, pues el módulo se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. El módulo se pone además entre barras como si fuera un valor absoluto y va a ser la primera coordenada, que vamos a llamar u1 al cuadrado, más la segunda coordenada u2 al cuadrado. Y esto teniendo en cuenta que el vector u va a tener coordenadas u1, u2. Antes de seguir, conviene que recordemos o que entendamos qué significan las coordenadas de un vector. Significa, la primera de todas, cómo se desplaza este vector a la izquierda y a la derecha, mientras que la segunda coordenada, que corresponde con la coordenada y, significa o indica cómo se desplaza el vector hacia arriba o hacia abajo. De manera que, por ejemplo, si hablamos del vector 2, 3, nos están hablando de un vector que, dado su propio origen, se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha y va a subir 3. Por tanto, vamos a terminar aquí. 2 cuadraditos a la derecha y subo 3 unidades. Pues al hacer ese movimiento aparece este vector. Una vez que tenemos eso claro, tiene sentido además con el módulo medir cuál es la longitud de este vector, si fuera en centímetros o metros o lo que sea. En el caso del ejemplo, el módulo del vector u va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, raíz de 13, y lo dejamos como está. Esto como concepto general de vector. Podemos hablar de algunos vectores muy específicos, como por ejemplo los vectores fijos que conectan dos puntos cualesquiera del plano. Si tenemos dos puntos, por ejemplo A y B, en el plano de coordenadas, existe un vector que conecta A y B y que va desde A hasta B, y es el que se llama el vector AB. Primero se pone el origen y luego el destino. Para calcular las coordenadas del vector AB, el que conecta los dos puntos A y B, tendremos que hacer las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, es decir, destino menos origen. El vector que sale va a tener las mismas coordenadas independientemente de dónde apoye yo dicho vector. Es decir, yo puedo mover el vector libremente por el plano y cambiar el origen, porque las coordenadas solo indican cuánto se desplaza a la derecha y cuánto se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Llamamos vector de posición al vector que sale de conectar el origen de coordenadas del plano x, y con un punto cualquiera del plano. Por ejemplo, situamos aquí el origen y aquí un punto P, y el vector de posición de P va a ser justo este, el que llamamos vector OP. Si P tiene coordenadas P1 y P2, el vector OP también, porque al hacer P menos origen y el origen tiene coordenadas 0, 0, nos vamos a quedar igual que estábamos. Luego OP tiene coordenadas las de P, P1 y P2. ¿Qué tenemos que saber en relación a esta primera parte que acabamos de ver?
que si yo conozco el módulo del vector que conecta dos puntos, es lo mismo que conocer a qué distancia está uno del otro. Por ejemplo, si el punto A es 1, menos 3 y el punto B es 2, 5, si quiero saber la distancia que hay entre estos dos puntos, que podrían ser ciudades, lo primero que debo hacer es calcular el vector AB haciendo B menos A. Es decir, 2 menos 1, 1, y 5 menos menos 3, 8. Este es el vector que va desde A hasta B. Para calcular la distancia, basta con ver cuál es el módulo de ese vector. Utilizando Pitágoras, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es decir, raíz de 65. Y lo dejamos en forma de raíz. También es interesante en muchas ocasiones tener un vector que tenga módulo 1, lo que se llama un vector unitario. Vamos a hablar de esto unos minutos. Lo primero, un vector se llama unitario si su módulo es igual a 1, es decir, si la longitud del vector es una unidad. Muchas veces interesa, dado un vector cualquiera, conocer cuáles serían las coordenadas del vector que está en la misma dirección, pero que mide únicamente una unidad. ¿Cómo nos enfrentamos a este problema? Bueno, pues lo que hacemos es que si el vector u tiene módulo, pues módulo de u, para obtener el unitario vamos a tener que dividir el original entre el módulo de u. Entonces lo vamos a escribir. El vector unitario en la dirección de u, que lo ponemos así, u con un 1 como si fuera un exponente, va a ser las coordenadas de u entre el módulo de u. Y esto es para calcular un unitario en la dirección de u. En nuestro ejemplo, pues vamos a calcularlo primero. ¿Cuál es el módulo? Módulo de u va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, más menos 5 al cuadrado, pues siempre va a ser al elevado al cuadrado positivo, raíz de 29. Luego, en nuestro caso, vamos a tener que hacer 2 entre raíz de 29, o sea, la primera coordenada entre raíz de 29, y la segunda coordenada también, menos 5 entre raíz de 29. Lo que tenemos que hacer ahora, y no vamos a utilizar decimales, es racionalizar las coordenadas, es decir, eliminar la raíz del denominador, y vamos a ver cómo queda. Para racionalizar, os recuerdo que se multiplica y se divide la fracción por la raíz cuadrada correspondiente, es decir, por raíz de 29 y entre raíz de 29. Hacemos exactamente lo mismo con la segunda coordenada. Menos 5 entre raíz de 29 se multiplica arriba y abajo por raíz de 29. Esto es algo, este proceso de racionalización, que os deberían haber contado en el primer tema, los primeros temas de este curso. ¿Qué conseguimos al hacer esta multiplicación y división por raíz de 29? Conseguimos arriba 2 raíz de 29 y en el denominador raíz de 29 por raíz de 29 va a ser raíz de 29 al cuadrado. Es decir, desaparece la raíz, que es lo que queríamos. En el segundo va a pasar exactamente lo mismo. Y lo interesante de esto es que en muchas ocasiones la fracción que se queda como coeficiente de las raíces se puede simplificar. En este caso no, pero en muchos otros casos sí que se puede. Pues este vector que acabamos de obtener es un vector unitario, es decir, tiene módulo 1 y tiene la misma dirección que el vector original. No solo eso, sino que además tiene el mismo sentido, es decir, la flecha apunta hacia el mismo lado. Podríamos haber hablado de sentido contrario. En ese caso, el sentido contrario indicaría que en lugar de apuntar hacia arriba a la derecha, iría hacia abajo a la izquierda, es decir, así. Sentido contrario. Vamos a hacer un apartado B en este ejercicio y ahora, en lugar de querer un vector unitario, vamos a querer un vector con módulo, por ejemplo, 3
y además sentido contrario al original. Bueno, pues lo primero que necesito es, quiero el vector original, transformarlo de alguna manera, es decir, alargarlo o encogerlo para que mida 3 unidades de longitud. Y además le quiero cambiar el sentido, es decir, si va hacia allá, quiero que vaya hacia allá, como la carretera. Lo primero que necesitamos, si quiero que tenga módulo 3, es, vamos a utilizar un vector unitario, es decir, vamos a conseguir primero que tenga módulo 1, y esto lo tenemos hecho del apartado anterior, de manera que lo vamos a coger de ahí. 2 raíz de 29 partido por 29 y menos 5 raíz de 29 partido por 29. Este tiene módulo 1. Como paso 2, viene un paso bastante lógico. Es que si este vector tiene módulo 1 y quiero que tenga módulo 3, basta con multiplicarlo por 3. Voy a multiplicar por 3 las dos coordenadas y así consigo también que el módulo se multiplique por 3. Bueno, pues quedaría, al multiplicar esto por 3 y esto también, cuidado, ese 3 solo afecta al coeficiente de la raíz. O sea, 3 por 2, 6 raíz de 29 partido por 29 y 3 por menos 5, menos 15 raíz de 29 partido por 29. Este ya tiene módulo 3. Y nos falta todavía hablar del sentido contrario. Bueno, pues para cambiar el sentido de un vector, basta con cambiar de signo las dos coordenadas. Es decir, vamos a coger este vector y le cambiamos las dos coordenadas de signo. Menos 6 raíz de 29 partido por 29 y la segunda positiva, 15 raíz de 29 partido por 29. Y ya con esto sí que hemos terminado el ejercicio, porque tenemos un vector que tiene módulo 3 y además tiene sentido contrario al original. Para terminar este vídeo, vamos a repasar rápidamente las operaciones básicas entre vectores. Podemos sumar o restar vectores, de manera que el vector u más o menos el vector v va a tener como coordenadas la suma o la resta, dependiendo de lo que estemos haciendo, de las coordenadas de los vectores por separado. Gráficamente es muy curioso lo que ocurre. Lo que ocurre es, cuando situamos los dos vectores en un origen común, que puede ser, por ejemplo, el origen de coordenadas, al hacer la suma, lo que va a ocurrir es que si dibujamos el paralelogramo correspondiente a estos dos vectores, y esto se hace pues dibujando paralelas de cada vector desde el final del vector opuesto, pues surge lo que se llamaba un paralelogramo y precisamente la suma de los dos vectores va a ser la diagonal principal de ese paralelogramo, es decir, la diagonal que sale desde el mismo origen que u y v. Esto va a ser u más v. Como ejemplo, vamos a dibujar unos ejes y vamos a colocar ahí unos vectores. Si tenemos, por ejemplo, los vectores u21 y v12, los representamos partiendo los dos vectores pues, desde el origen de coordenadas y queremos el vector u más v. Bueno, pues en coordenadas se podría calcular sumando coordenada a coordenada 1 más 2 y 2 más 1, 3, 3. Pues si dibujamos el 3, 3, con mucho cuidado, sería el vector que llega hasta el punto 3, 3. Y ahora fijaos, se cumple la regla del paralelogramo, porque si conectamos esto con esto, se dibuja un paralelogramo cuya diagonal es la suma, el vector suma u más v. ¿Qué le pasa al vector resta? Pues el vector resta es precisamente la otra diagonal. En este caso, bastaría con unir el fin de cada vector, teniendo como siempre origen común, y esta diagonal, que es la que forma también pues, este triángulo,
sería el vector u menos v. Siempre se dirige la flecha hacia el minuendo. Si quisiéramos la otra resta, o sea, el v menos u sería el mismo vector, pero con la flecha hacia v. Esto es v menos u. De manera que podríamos volver a dibujar como antes el paralelogramo y se ve que en este caso pues la resta es la otra diagonal. Con coordenadas es muy fácil porque simplemente hay que restar u menos v, va a ser 2 menos 1, 1 y 1 menos 2, menos 1. Pero es que si lo hago al revés, v menos u, fijaos que va a tener sentido contrario, sale menos 1, 1. Luego u menos v y v menos u son vectores opuestos. Daos cuenta de que aunque yo dibuje el vector 1 menos 1, que estaría por aquí, desde el origen, podría trasladarlo hasta aquí para darnos cuenta de que este vector, si lo colocamos aquí en el paralelogramo, es justo la segunda diagonal que hemos dibujado. También además podemos encoger o alargar un vector multiplicándolo por un número o dividiéndolo por un número. Esto es lo que se llama el producto de un número, que podemos llamar k, perteneciente a los números reales, por un vector u. Lo que se hace es que se multiplica por k el número k, tanto la primera coordenada como la segunda coordenada. ¿Qué efecto tiene gráficamente sobre el vector? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Si este es el vector u y multiplico, por ejemplo, por 2, lo que vamos a tener como vector 2u es un vector con la misma dirección, el mismo sentido, por supuesto, pero cuyo módulo va a ser 2 veces el original. Si ahora hiciéramos, por ejemplo, menos 3u, pues tendríamos que hacer un vector que tenga como longitud el triple que el u original, pero con el sentido opuesto. Y esto sería menos 3u. Por supuesto, se podrían dar muchas combinaciones en las operaciones, de manera que a lo mejor yo puedo calcular cuánto vale 2u más 3v, 5u menos 2v, y sería una cuestión de ir multiplicando coordenadas y luego sumando y restando. Y gráficamente lo mismo, puedo ir haciendo las sumas poco a poco, las restas poco a poco, como diagonales de paralelogramos. Pero es verdad que cuanto más complicado es lo que nos piden, más cuesta hacer el dibujo. En próximos vídeos vamos a seguir hablando de operaciones y en concreto del producto escalar, que es una cosa importantísima. Hasta entonces, lo que os toca es repasar. Hasta luego.